Hola a todos, bienvenidos a la preparación de su prueba Saber 11. La competencia que hoy vamos a ver es la de lectura crítica. Vamos a ver cómo está compuesta la prueba, cuáles son las preguntas que más puntaje nos dan, las palabras claves para identificar una pregunta, inferencial o literal, los tipos de textos, la intención del hablante y muchas cosas más. Ahora vamos a ver cómo está compuesta nuestra prueba de Saber 11. Lectura crítica. ¿Cómo está compuesta la prueba? Nuestra prueba está compuesta por textos continuos y textos discontinuos. Entre estos dos tipos de texto tenemos aproximadamente 41 preguntas. De estas 41 preguntas están divididas de la siguiente manera. Aproximadamente 32 o 33 preguntas de 8 a 9 tipos de texto, mientras que en los textos discontinuos encontramos de 2 a 3 textos discontinuos y un aproximado de 8 a 9 preguntas. Estos textos tienen un porcentaje. Nuestra prueba queremos sacar el 100%, ¿verdad? Para poder sacar ese 100% vamos a mirar cuál de estos tipos de textos nos dan mayor porcentaje. Nuestros textos continuos están divididos en tres, en textos literarios, textos informativos filosóficos. Estos tres nos dan un porcentaje. En nuestros textos literarios tenemos un 24%. En nuestros textos informativos tenemos un 30% y en nuestros informativos filosóficos tenemos otro 30%. En nuestros textos literarios es todo lo que en el bachillerato nuestros docentes de español nos han venido enseñando sobre los géneros literarios. Acá les coloco géneros. Nuestros géneros literarios están divididos en tres: género narrativo, género lírico y género dramático. Nuestros textos continuos son los textos que estamos acostumbrados a leer, en revistas, en periódicos, en libros, en las páginas web y demás. En los literarios narrativos tenemos novelas, cuentos, mitos, leyendas. En nuestros textos literarios tenemos poesía, canciones, gestas, coplas, trabalenguas, rimas, todo lo que lleve versos. En nuestros textos en nuestro género literario dramático, todo lo que tiene que ver con la dramaturgia, vemos teatro, vemos cine, vemos títeres, vemos televisión y son todos aquellos textos en los que tenemos un diálogo y unos guiones a seguir, donde una persona o un actor representa a un personaje. En nuestros textos informativos, narrativos y argumentativos, encontramos los ensayos, las crónicas, las noticias y las columnas de opinión. Recuerden que este tipo de textos siempre llevan argumentos, ya sean de ejemplo, ya sean del autor, donde nos están dando o nos están tratando de convencer de un tipo de opinión o de postura del autor. En los textos filosóficos informativos es donde tenemos que tener cuidado en nuestras preguntas y las respuestas que no sean absolutas. ¿Por qué? Porque nuestros textos filosóficos siempre nos están dando la teoría de un autor. Y en algunas ocasiones hay autores que cuestionan a ese filósofo o que apoyan a ese filósofo o que simplemente están buscando el punto de vista de ustedes sobre la teoría de ese filósofo. Recuerden que en las ciencias humanas no hay una verdad absoluta. Por lo tanto, si ustedes encuentran preguntas que tengan palabras como palabras que aseguran, que afirman que algo es verdad, duden,
porque esa no sería la respuesta correcta. ¿Listo? Seguimos con nuestros textos discontinuos. Nuestros textos discontinuos igual están divididos en literarios y en informativos. Nuestros textos literarios: cómic, historieta y caricatura. Recuerden que el cómic lleva imagen y las viñetas o los globos del hablante son con cosas sencillas, simples, y las historias son cortas, mientras que en la historieta nosotros tenemos revistas de historietas donde las viñetas y la historia pueden ser largas, incluso podemos encontrar viñetas donde solo encontramos texto porque nos cuentan una historia larga. La caricatura siempre va a ser ese personaje exagerado, con cosas exageradas de alguien. En la caricatura nuestro referente más grande en lectura crítica es Quino y Mafalda. En los discontinuos informativos tenemos las etiquetas, las barras de estadísticas, avisos publicitarios y organizadores gráficos. Etiquetas. Cuando nosotros compramos un producto, un alimento, un juguete, cuando compramos cualquier cosa siempre encontramos una etiqueta que nos da información de ese producto. Si es alimenticio, pues nos va a dar información nutricional, ¿cierto? Nos va a decir cuánta grasa tiene, cuánto azúcar, cuánto sodio, cuánto pesa, cuántos mililitros trae, cuánta sería la dosis diaria para tomar, ¿verdad? Recomendada, porque pues ya que cada quien tome o coma ciertos alimentos, es criterio de cada quien, pero siempre trae unas recomendaciones esas etiquetas. Si nos compramos un juguete o un producto naturista, nos van a dar también recomendaciones, nos va a decir dónde está hecho, con qué productos está hecho, hay algunas etiquetas que dice prohibido para niños de 3 años, menores de 3 años, muy seguramente porque los niños se lo echan a la boca y puede ser tóxico. Entonces en esas etiquetas siempre nos dan información para el consumidor. En las barras estadísticas, ya sea para cuestiones económicas, ya sea para poblaciones, para dar resultados, y es una de las que utiliza las pruebas Saber. En estas barras siempre nos van a dar informaciones tanto de números como de lo que queremos evaluar o de lo que queremos saber. Entonces estas barras hay que saberlas leer, vienen en barras, vienen en tortas. Los avisos publicitarios: cuando una persona quiere publicitar, quiere vender algo, ¿cierto? Quiere que las personas lo conozcan, se hacen avisos publicitarios, pero en esos avisos publicitarios hay información específica. ¿Qué producto vendo? ¿Qué tiene de diferente a los otros productos? ¿Qué valor tiene? ¿Qué ventajas o desventajas sobre la competencia hay? Y en esos avisos publicitarios podemos hacer obviamente una comprensión lectora, así tenga una frase, 2 oraciones, podemos sacar información importante. En los organizadores gráficos, y los organizadores gráficos son bastantes, los más comunes son las infografías que son imágenes acompañadas de texto, ¿cierto? Dentro de los organizadores gráficos tenemos la línea del tiempo, tenemos mapas conceptuales, mapas mentales, mesa de tesis, mapas sinópticos, los diagramas de araña. Todos estos organizadores gráficos siempre van a ser una imagen con mucho color acompañada de texto. Aquí también tenemos los mapas mentales, que los mapas mentales son color, imagen y palabra. En algunos van conceptos, en los otros simplemente van información. En estos tipos de textos discontinuos también tenemos un porcentaje al igual que acá. En los literarios tenemos un 8%. En los informáticos tenemos otro 8%. Pues este 8% porque recuerden que acá solo tenemos de 8 a 9 preguntas, de 2 a 3 textos, mientras que en los continuos vamos a tener de 32 a 33 preguntas, de 8 a 9 textos. Si nos miramos en los textos continuos, tenemos un 24, un 30 y un 30, ¿cierto?
Esto nos suma un 84% de nuestra prueba. ¿Qué quiere decir? Que en qué debemos enfocarnos, que qué debemos repasar más y mirar cómo contestamos mejor en los textos continuos, sobre todo en los textos continuos informativos y en los textos informativos filosóficos. Sin embargo, los literarios, recuerden que tenemos un 24% y que muy seguramente corresponden en los textos literarios a la primera competencia a desarrollar, que por lo general es la literal, mientras que en el informativo y en los filosóficos ponemos las tres competencias, la literal, la inferencial y obviamente la crítica o de opinión. ¿Qué evalúa nuestra prueba Saber 11 en lectura crítica? Tenemos la primera competencia, contenidos locales; segunda competencia, articulación de partes; tercera competencia, reflexionar y evaluar contenido. Entonces, en competencia y contenidos locales tenemos un 25%. ¿A qué equivale este 25%? Aproximadamente a 10 preguntas. ¿Qué son estas 10 preguntas? Acá es donde nuestros profesores de español nos enseñaban toda la parte de gramática y semántica, donde veíamos categorías gramaticales y el análisis morfológico de la oración. ¿Qué es eso? ¿Qué es el significado de cada palabra? Entonces acá evaluamos como palabras y significados, ¿verdad? Significado de esas palabras, si hay sinónimos, si hay antónimos, si hay palabras múltiples. Evaluamos cuando tenemos la información literal. ¿Qué es la información literal? Cuando nosotros en las preguntas nos entregan un texto y en las preguntas nos dicen la fecha en la que se realizaron los hechos fueron, y debemos contestar. Entonces, si en el texto nos dan una fecha exacta, 1810, 1400, es una pregunta que no necesitamos deducir, que no necesitamos unos presaberes, sino es una pregunta que la respuesta está ya explícita en el texto, que la encontramos ahí literal. Cuando nos dice de qué color eran los ojos de Gabriel García Márquez en el texto, entonces si en el texto nos están dando una descripción del autor, nos están diciendo que los ojos son cafés, no tenemos ni inferir, ni buscar, ni saber de antes de cómo eran los ojos de Gabriel García Márquez, porque ya en el texto nos lo están dando. ¿Listo? Entonces, estas palabras, estas preguntas literales, esas oraciones y frases, ¿cierto? De cómo están compuestas y demás, ahorita hacemos un énfasis en esta parte con ejemplos, son las que nos evalúan acá. Entonces, digamos que son un 25%, más o menos, ¿cuánto te dije? De 10 preguntas, más o menos 10 preguntas, donde las respuestas van a estar dentro del mismo texto. ¿Listo? Vamos con la competencia 2, que es articulación de las partes. Esta articulación de las partes lleva aproximadamente 17 preguntas. ¿Listo? De estas 17 preguntas, tiene un 42%, o sea, mayor a la competencia 1. ¿Y en qué consiste esta articulación de partes? Cuando nosotros ya sabemos el significado de la palabra y cogemos las palabras y las ordenamos, y entonces sabemos que para formar una oración tenemos que tener un sustantivo, ¿cierto? Que es nuestro núcleo de oración. Tenemos que tener un verbo, que es la acción que ejecuta esa persona, ¿verdad? Que ese verbo puede tener un complemento y demás. Entonces sabemos que en ese orden, si voy a armar un párrafo, la primera oración de mi párrafo tiene que ir el sujeto de quien voy a hablar, a menos de que sea un párrafo donde lo primero que hacen es exponer el problema y luego hacer la inferencia. Ahí ya veríamos los diferentes tipos de párrafo. En la articulación vemos eso. Vemos los párrafos
De acuerdo a estos párrafos, vemos los diferentes tipos de texto y la intención del hablante. Entonces acá es donde tenemos que saber si el texto es informativo, es literario, es argumentativo, es continuo o es discontinuo. Y a partir de ese tipo de textos encontramos preguntas que ya sí son inferenciales. Entonces, si acá la tenemos dentro del texto ya contestada la pregunta, en esta parte lo que tengo que hacer es una inferencia. Entonces, debo tener unos presaberes de que, por ejemplo, el texto argumentativo se basa en los diferentes argumentos de autores o de argumentos por ejemplo o de argumentos por autoridad, y que de acuerdo a los argumentos que me dan diferentes autores o personas, puedo yo sacar mi propio argumento, ¿cierto? Entonces de esos saberes puedo inferenciar una opinión, puedo inferenciar qué era lo que quería mostrar el autor, puedo deducir, lo saco yo de lo que está en el texto, de lo que está implícito en el texto saco yo. Y está la competencia número 3, reflexionar, evaluar contenido. Entonces, esta nos reúne competencia 1, competencia 2 y la competencia 3, que ya es mi parte, mi punto de vista, de crítica y demás. Reflexionar y evaluar contenido. En esta competencia, obviamente, recopilamos la parte de preguntas literales y todo lo que tiene que ver con la palabra. Los artículos, los tipos de artículos, los tipos de texto, la información global del texto, y acá lo que hacemos es que ya manejando estos dos temas podemos evaluar, podemos dar un punto de vista, podemos criticar, podemos refutar o podemos aprobar, ¿cierto? Esta prueba tiene aproximadamente 14 preguntas. Y tiene un porcentaje del 33%. ¿Qué es lo que busca? Emitir juicios, de valor, poder hacer una interpretación global del texto, interpretar globalmente el texto. En muchas ocasiones, identificar la retórica, o sea, recursos estilísticos en los diferentes textos, entonces identificarlos. De acuerdo a estas 3 competencias, podemos decir que en esta manejamos lo micro, ¿cierto? De una palabra, la función que tiene esa palabra dentro de la oración, la función que tiene la oración dentro de un párrafo, la función que tiene ese párrafo para darle la estructura a un tipo de texto. Acá sería una estructura macro. ¿Por qué? Porque acá ya es del texto en general empezar a analizarlo para llegar al micro. Acaba del macro al micro y acaba del micro al macro. Y pues en nuestra tercera competencia ya es más de mi punto de vista. Por eso es tan importante emitir los juicios de valor, las validez que tienen los argumentos, si los argumentos son verídicos o no. Es enfrentarse ya al texto y a analizarlo. De acuerdo a estas 3 competencias, entonces vamos a empezar a trabajar un pequeño repaso de lo que son esta parte de la gramática, esta función de cada una de las palabras, las oraciones, y cómo aplicamos eso dentro de los textos que nos van a salir en nuestra prueba saber. Bueno, como decía, en nuestra primera competencia se evalúa la parte de semántica y gramática.
semántica, todo lo que son sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, palabras multiformes, acentuación de las palabras, agudas, esdrújulas y demás. Y tenemos también la parte gramatical, que es como cada una de la función de esas palabras. Vamos a ver las categorías gramaticales para luego poder ver el análisis tanto morfológico como sintáctico de la oración y unos ejemplos de estos tipos de texto y de cómo identificamos estas preguntas dentro de nuestra prueba. A ver, entonces nuestras categorías gramaticales. Nosotros desde primerito de primaria venimos viendo nuestras categorías gramaticales, que son los sustantivos. Y sabemos que nuestros sustantivos son todo lo que nos nombran a las personas, objetos, ciudades, cosas, sentimientos, ¿cierto? Que los sustantivos tienen diferentes tipos de sustantivo. Claro, está sustantivo común, está sustantivo propio, sustantivo colectivo, sustantivo abstracto, sustantivo contable, no contable, ¿cierto? Y que nuestros sustantivos siempre van a tener un número y un género, ¿cierto? Y que nuestro número siempre va a ser singular y plural. Singular cuando hablamos de uno, plural cuando hablamos de muchos. Género va a ser femenino y masculino. Femenino, pues obviamente cuando la palabra es de mujer, y masculino cuando es de hombre, que para ayudar a identificar femenino y masculino cuando no lo tenemos claro, utilizamos los artículos como la o el, y sabemos que la mesa es femenino, pero que el libro es masculino, ¿cierto? Que el sustantivo siempre va a ser el sujeto, siempre no, la mayoría de veces va a ser el sujeto de la oración, ¿cierto? Que en una oración yo puedo decir la mesa está dura, ¿cierto? Y la mesa es nuestro sustantivo y esta es nuestro verbo. Como puedo decir un sustantivo propio como Claudia toma café, y entonces nuestro sustantivo propio sería Claudia, y ese es nuestro sujeto de la oración de quien se está hablando. Tenemos que los sustantivos, para hacer textos descriptivos, en oraciones o en párrafos encontramos muchos adjetivos, ¿cierto? Son los que nos permiten saber cualidades o cosas de ese sustantivo. Entonces, si yo digo libro, es nuestro sustantivo y le quiero dar adjetivos, entonces el libro es grande, el libro es interesante, el libro es bueno. Que los grados de los adjetivos calificativos, son grados positivos, comparativos, negativos, son adjetivos incluso que a veces nos pueden indicar lugares o tiempos. Entonces, estos adjetivos, al igual que nuestro sustantivo, coordinan con el número y con el género, ¿cierto? Y si mi sustantivo está en singular, pues mi adjetivo tiene que estar en singular, porque si lo coloco en plural ya no tendría una concordancia o coherencia del texto o de la frase. Que de los adjetivos también tenemos los verbos. Y sabemos que los verbos son las acciones que se realizan, ya sea que la realice una persona, la realicen varias personas, la realice un animalito, porque pues en una oración nuestro sujeto puede ser el perro o el gato, y la acción que ellos están realizando es el verbo. Que una oración siempre la compone un sujeto y un verbo, sí. Es más, en primaria nos enseñaban que el sujeto y el predicado, y obviamente ese predicado siempre va a ser el verbo, que es la acción. Que los verbos que tienen los tiempos y tienen los modos verbales, ¿cierto? Los tiempos lo hacemos sencillo, pero pues sabemos que los tiempos van pasado, presente, futuro, ¿cierto? Que al pasado también lo llamamos pretérito, que puede ser perfecto, plusperfecto, ¿cierto? Y demás.
que nuestros modos verbales van en indicativo, subjuntivo, bueno, ahí no termino la palabra, pero ya saben, y imperativo. ¿Listo? Imperativo, cuando el verbo está como una orden. En los verbos también tenemos obviamente las conjugaciones verbales. Estas conjugaciones verbales son cuando yo conjugo el verbo en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Primera persona yo escribo, segunda persona, él escribe, tercera persona, ellos escriben. ¿Listo? De los verbos tenemos que ver también la parte de los adverbios. Y los adverbios son ese complemento del verbo. Que así como el adjetivo nos da cualidades o cosas del sustantivo, pues el adverbio nos da cualidades o cosas del verbo. Que hay adverbios que son de modo, de tiempo, de lugar, de instrumento, ¿cierto? Y siempre van a ser o nos van a indicar sobre el verbo. Ejemplo, corre en la tarde, el verbo es correr, el adverbio sería en la tarde, nos está dando un adverbio de tiempo, de la hora en la que lo está haciendo. O si decimos corre rápido, entonces el adverbio cambiaría a un adverbio de modo. ¿Listo? Dentro de las categorías gramaticales, entonces tenemos las preposiciones, a, ante, bajo, con, contra, desde. Tenemos los conectores, conectores lógicos y tenemos los artículos. Artículos, ¿cierto? Acá en los adjetivos y en los adverbios, por lo general tenemos los demostrativos o los posesivos. Se colocan en adjetivos o en adverbios cuando digo mi marcador. Entonces ya sería un adjetivo de posesivo que indica que es mío. ¿Listo? Teniendo en cuenta cada una de estas palabritas, nosotros las utilizamos dentro de las oraciones y dentro de las frases y dentro de los párrafos, ¿cierto? Entonces vamos a ver un pequeño análisis sencillo de la oración simple para poder irnos a los párrafos y de ahí irnos a los textos. Bueno, acá tenemos una oración simple. Este hombre es mi profesor. Cuando nosotros hacemos un análisis morfológico es cuando cogemos cada una de esas palabritas y retomamos y nos acordamos qué es lo que acabamos de explicar. Entonces este es un determinante, ¿cierto? Hombre sería un sustantivo común. Es el verbo. Mi es un adjetivo posesivo. Profesor, sustantivo común. Si nos vamos a hacer un análisis más detallado, entonces podríamos decir acá el tiempo del verbo está en primera, segunda o tercera persona. Este estaría en tercera persona, ¿cierto? De posesivo, de profesor, sustantivo común. Acá ya le hicimos el análisis morfológico, ya sabemos cada una de las palabras en qué categoría está y qué función está ejerciendo. Ahora vamos a verlo en la forma sintáctica, en la sintaxis de la oración. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Este hombre es mi profesor. Determinante
demostrativo, perdón, acá es determinante demostrativo, nos está mostrando. Este hombre, ¿cierto? Estamos hablando de este hombre. Entonces este sería nuestro sintagma nominal. Nuestro sujeto de la oración es hombre, ¿cierto? ¿Qué nos están diciendo de este hombre? ¿Qué es? ¿Cierto? Mi profesor. Todo esto sería nuestro sintagma verbal. Entonces, identificamos el núcleo del sintagma verbal, que es el verbo, y en este caso es este. Del verbo cero estar, está conjugado en es. ¿Qué es él? Mi profesor. Este es un complemento. Complemento directo, porque nos está indicando que es un profesor. ¿Listo? Otro ejemplo de oración. Sintagma nominal y sintagma verbal. Vamos a colocar acá Carlos. Toma café. Incluso vamos a agregar acá un adjetivo para que tengan un ejemplo de adjetivo. Vamos a colocar acá el estudioso. No me cae estudioso. El estudioso Carlos toma café. Agregué este acá simplemente para que ustedes tuvieran un ejemplo de adjetivo. Obviamente acá artículo. Carlos sería un sustantivo, pero en este caso propio. Toma sería el verbo. Y café sería un sustantivo común. ¿Listo? Toma está el verbo conjugado incluso en presente. Segunda persona. ¿Quién toma el café? Pues Carlos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un análisis sintáctico y el verbal. Sintáctico sería todo esto. ¿Por qué? Porque el adjetivo nos está dando un adjetivo, nos está diciendo que Carlos es estudioso. Que no afecte en nada la oración, que si yo quito la parte de estudioso y dejo Carlos toma café, igual sigo teniendo un sujeto y sigo teniendo un verbo, que eso ya hace que la oración sea simple. Colocamos el estudioso simplemente como complemento para tener un adjetivo que mostrar. Entonces este sería nuestro sintagma nominal. ¿Cuál sería el núcleo? Carlos, ¿cierto? Porque es de quien estamos hablando. ¿Qué estamos diciendo de Carlos? Esa pregunta no la contesta el verbo. Está diciendo que toma café. Entonces este sería nuestro sintagma verbal. Toma sería nuestro núcleo de nuestro sintagma verbal. Y café sería el complemento. El complemento en este caso no es directo, es indirecto. Yo podría cambiarlo. Carlos toma jugo, gaseosa. Toma agua, ¿cierto? Ahora, de acuerdo a estas oraciones simples es cuando empezamos a ver los diferentes tipos de párrafo, porque las oraciones son los que forman el párrafo. Vamos a ver los ejemplos de párrafo y a explicar los tipos de párrafo. Bueno, después de saber cómo va la estructura y el análisis de cada una de las oraciones simples, las compuestas pues es un poco más compleja. Vamos a ver ya cómo van compuestos los párrafos. Los párrafos van de acuerdo con su propósito de comunicación y su función dentro del texto. Su propósito de comunicación puede ser expositivo, argumentativo y narrativo. Estos tipos de párrafos los vamos a ampliar en los tipos de texto porque son los mismos. Nos vamos a enfocar en la función dentro del texto. ¿Listo? Y esta puede ser introductorio, de transición, informativo, de enlace y de conclusión. En la
introducción. Este párrafo es cuando, como su nombre lo indica, nos introduce a un tema. O en la introducción también puede ser un párrafo donde está exponiendo los personajes, haciendo como una descripción de ellos o una descripción breve del tema que se va a tratar. Los de transición lo que buscan es cuando quiero cambiar de tema. Estoy hablando sobre los números y quiero cambiar el tema totalmente o darle una vuelta y dejar de hablar de números y hacer un énfasis o una relación entre los números y el abecedario. Entonces aquí son los temas de transición, cuando busco cambiar de tema. Los párrafos informativos. El informativo es muy claro, muy preciso, nos da algo sobre el tema. Digamos que la idea principal del tema. Los de enlace. En los de enlace son donde más utilizamos los conectores lógicos y es simplemente cuando yo quiero coger del primer párrafo del tema principal, volver a hacer un enlace, volver a recordar la información. Entonces hago un párrafo para unir el párrafo 1 con el párrafo 3, puedo hacer un párrafo de enlace, por eso les digo que es donde se utilizan bastante los conectores lógicos. Un tema de conclusión, un párrafo de conclusión es un párrafo donde yo ya estoy cerrando una idea, donde yo estoy dando una conclusión, donde yo dije ya miré, analicé y el resultado fue el siguiente. ¿Listo? Estos son los tipos de párrafo. Nosotros vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio donde acá tenemos 4 tipos de párrafo y lo que vamos a hacer es identificar qué tipo de párrafo es y le colocamos el nombre. Entonces vamos con el primero. Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer párrafo. Dice, finalmente, podemos concluir que es de gran relevancia estimular espacio de reflexión y diálogo auténtico entre las culturas de manera que se genere la oportunidad de un acercamiento gradual, reconocimiento mutuo, una superación de los estereotipos establecidos. Cuando analizamos el párrafo, con la primera palabra de nuestro párrafo, finalmente, es una de las palabras claves para decir que nuestro párrafo es de conclusión, que nos están indicando un resultado de algo que ya vienen evaluando, investigando, mirando. Entonces acá sería de conclusión. Vamos a ver el otro párrafo que tenemos, el ejemplo y qué tipo de párrafo es. Dice, la segunda causa es una subvaloración de la cultura iberoamericana por parte de la cultura anglosajona. Esto como consecuencia del criterio utilitarista que la caracteriza y por el cual juzga como inferior a todas las culturas que no evidencian similar dominio de la naturaleza e instrumentación científico-tecnológica. Entonces acá podemos darnos cuenta que la estructura de nuestro párrafo es informativo. Ellos simplemente nos están dando una información, no nos están dando resultados, no nos están colocando conectores que quisiéramos cambiar el tema, tampoco nos están dando un conector de enlace, sino nos están dando una información. Como sabemos, se presenta de una el tema. La segunda causa es la subvaloración de la cultura iberoamericana y ahí nos empiezan a dar la información. Entonces este párrafo es de información o informativo. En nuestro tercer párrafo inicia de la siguiente manera. El concepto de derecho humano es universal e incluyente, por cuanto son necesarios para todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo,
en el marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia del ser humano. Este tipo de párrafo es de introducción. Nos están hablando sobre los derechos humanos y nos están empezando, digamos que, a dar como una breve descripción de lo que va a ser el tema. Acá decimos que es de introducción. ¿Listo? Vamos con el último párrafo. Por otra parte, están las costumbres y conocimientos aportados por los pueblos conquistadores de Europa, los que legaron costumbres y creencias entre las cuales está como principal la religión. Estas creencias tomaron una nueva forma al ser mezcladas con las que los americanos poseían. Este es uno de enlace y lo identificamos porque el conector es por otra parte. Nuestro párrafo inicia con un conector de por otra parte. Es de enlace, nos quiere volver a llevar al primer párrafo o al segundo párrafo o a la introducción de un texto. Recuerden que estamos hablando del párrafo. ¿Listo? Con este ejercicio terminamos la primera parte de la competencia, pero vamos a ahora hacer el ejemplo dentro de nuestras pruebas Saber 11, un ejemplo de cómo identificamos esas pequeñas preguntas literales dentro de un texto, ya sea continuo o discontinuo. Bueno, ahora vamos a aplicar en un ejemplo de un texto discontinuo de nuestra prueba Saber 11 lo que acabamos de ver, de todo lo que se evalúa en la parte 1 de texto literal o inferencial. En textos discontinuos tenemos la siguiente caricatura. Vemos a Mafalda, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. Primer cuadro dice 25, 20, en el tercer cuadro no terminó, acá ve y vemos que Mafalda vuelve a despertarse y empieza otra vez 6 y luego se queda otra vez dormida, ¿cierto? Ahora, en nuestras preguntas literales tenemos que identificar cuando nos hacen la pregunta literal. ¿Qué problema tiene Mafalda? Y en la historieta o en las viñetas nos dan los resultados. Dice A. Le tiene miedo a las ovejas. B. Le cuesta dormirse. C. Se enoja por no poder dormir. Nuestra respuesta correcta sería la B. Le cuesta dormirse. ¿Por qué? Porque tenemos un presaber de que cuando contamos ovejas es para que nos llegue el sueño rápido, ¿cierto? Acá vemos que vuelve y se despierta, empieza a contar otra vez, vuelve a dormirse. Una de las claves es el qué. Entonces, esta es inferencial porque la respuesta está acá entre las viñetas. Acá dice, ¿por qué aparecen ovejas en el relato? Este por qué ya nos indica que la pregunta no es literal, sino que la pregunta es inferencial. O sea que corresponde a la segunda competencia que vamos a evaluar, que vamos a ver en un momento. Sin embargo, la vamos a contestar. ¿Por qué aparecen las ovejas en el relato? A. Son las mascotas preferidas de la niña. No saben cómo saltar. Ayudan a la niña a dormir. Como les digo, nosotros inferimos, o sea, ya tenemos un conocimiento anterior de que las ovejas, el contar ovejas nos ayuda a dormir. Por eso la pregunta es inferencial. La 3. Se concluye que la niña logra dormir ¿cuándo? Este se concluye es cuando ya hemos evaluado el texto y podemos emitir juicios de valor. Pertenece a nuestra tercera competencia. Dice, se concluye que la niña logra dormir ¿cuándo? A. Cuenta las ovejas. B. Cuenta hasta 26. C. Cuenta hasta 25. Pues es hasta cuando cuenta ovejas. El número no importa. Ahí nosotros podemos decir, inferir, deducir
que simplemente cuando no se puede dormir, vuelve y empieza a contar. ¿Listo? Esta cuarta, en el tercer cuadro, ¿cuál es el problema que se presenta? En el tercer cuadro, ¿cuál se presenta? Este vuelve a ser de nuestra primera competencia. Nuestra primera competencia literal. Nos están pidiendo específicamente que digamos cuál es el problema que se presenta en el tercer cuadro. Entonces, 1, 2, tercer cuadro. En el tercer cuadro tenemos una ovejita, tenemos un signo de pregunta y tenemos que ella está dormida, ¿cierto? ¿Qué tenemos de la ovejita? No se muestra el salto como de pronto en los otros. Igual, acá en el cuarto cuadro podemos ver que a lo que la oveja ovala, Mafalda se despierta. Entonces esto nos está indicando que presenta un problema acá, esta ovejita en el tercer cuadro. Entonces nos vamos otra vez acá. La pregunta, en el tercer cuadro, ¿cuál es el problema que presenta? A, la oveja no sabe saltar. B, la oveja no ayuda a su amiga. C, la oveja no quiere juntarse con sus compañeras. Entonces, al analizar, nos dicen textualmente el 3, la respuesta sería, la oveja no sabe saltar. ¿Por qué descartamos que la oveja no ayuda a su amiga? Porque no vemos, como en otros cuadros, que se muestran dos ovejitas, acá la vemos a ella solita. Si la respuesta fuera que no ayuda a su amiga, pues entonces acá tendríamos que ver a una ovejita o detrás de la ovejita que está encima de la cerca veríamos otra, pero estamos viendo solo una. O sea que el problema solo es de esa ovejita. Dice, la oveja no quiere juntarse con sus compañeras. Si no se quisiera juntar con sus compañeras, igual en la imagen nos mostrarían el rebaño de ovejas en alguno de los dos lados y que ella se rehúsa. Además, si analizamos las otras viñetas, acá ella ovala, acá ella ya logra saltar después de un tiempo y por eso ya vuelve a contar. Entonces nuestra respuesta correcta sería la oveja no sabe saltar. ¿Listo? Entonces, como pudimos ver en nuestra pregunta 1 y en nuestra pregunta 4, hace referencia a nuestra competencia 1 de literatura crítica, la parte inferencial. Vamos a continuación con la parte de tipos de texto, que es lo que evalúa nuestra parte 2 de las pruebas Saber 11. Bueno, en nuestra segunda competencia de las pruebas Saber 11 nos indican y nos piden la relación de los textos. Lo primero que nos piden es identificar qué tipo de texto estamos manejando. De acuerdo a eso, inferir las preguntas que nos piden. Vamos a hacer acá un repaso de los tipos de textos. Entonces tenemos el texto narrativo. Relata uno o más hechos. Dentro de este tipo de narrativa pues están los literarios, que son cuentos, fábulas, mitos, leyendas, novelas, ¿cierto? Dentro de esta narrativa también tenemos la narrativa, tenemos las columnas de opinión, y algunos artículos de revistas y más. En la parte de los descriptivos, como su nombre lo indica, describe detalles, objetos de lugares o de personas. Dentro de estos descriptivos tenemos las crónicas, ya sea crónica deportiva, ya sea crónica histórica, ya sea crónicas de personajes. Tenemos las biografías, las autobiografías también, claro.
Tenemos también descripción de lugares, de sitios, hechos importantes, históricos también, todo lo que nos dé detalles, fechas específicas y demás. En nuestros textos expositivos desarrollan, explican un tema. Dentro de este tipo de textos encontramos la noticia, encontramos los organizadores gráficos, recuerden acá la infografía, que es una de las que más se manejan. Este tipo de texto expositivo se diferencia del argumentativo. ¿Por qué? Porque el expositivo nos da una información concreta, no permite que el autor opine, no permite que al lector le queden dudas. La información es clara y es completa, a diferencia del argumentativo, que defiende o refuta una opinión, ¿cierto? En el argumentativo encontramos que el autor le permite al lector dar su punto de vista, que se identifique o apruebe la idea, o que lo contrario, la refute. En este tipo de textos argumentativos tenemos los ensayos, también tenemos de opinión, en este tipo de ensayos encontramos los filosóficos, luego tenemos el instructivo. El instructivo entrega pasos, pautas, indicaciones. Estos tipos de texto, pues, al igual que el informativo, no nos permite opinar, nos dan algo que tenemos que cumplir, algo que tenemos que hacer, algo con los pasos para armar algo. Tenemos ahí los manuales, podemos ver el manual deportivo, ¿cierto? Como podemos ver el manual de cómo armar un Lego. Podemos ver acá las recetas, manuales, recetas. Podemos ver también acá todo lo que tiene que ver con las leyes. Por ejemplo, acá Constitución, podemos colocarla acá. Son tipos de texto que no nos permiten cambiar las cosas. Que si en un manual de cómo armar el Lego, yo no coloco la pieza 4 sobre las 5 para que me dé una columna para armar el carro o para armar la torre, se va a desbaratar, no va a funcionar, no va a servir. Lo mismo pasa si me dan un manual con el que yo tengo que seguir unas normas, unas reglas, unas instrucciones. En el momento que yo cambio si yo no cumplo con la norma, me pueden sancionar. Si yo incumplo con el reglamento, me pueden expulsar del partido, ¿verdad? Entonces, en este tipo de textos, ya viendo narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, instructivo, lo que vamos a ver en las pruebas saber y en los ejercicios que a continuación son los diferentes tipos. Entonces vamos a tener un ejemplo con un texto literario, un ejemplo con un texto filosófico, un texto con uno argumentativo. Vamos a ver cómo es la estructura de ese tipo de texto y vamos a analizar esas preguntas. Como ya vimos la parte 1, que es la literal, muy seguramente encontremos algunas preguntas de forma literal en los ejemplos, pero vamos a ver las de tipo inferencial y los tipos de crónica. Para esto hay unos pequeños tips para identificar esas preguntas o qué es lo que quieren que yo conteste, porque de acuerdo a la pregunta es lo que yo puedo contestar. Si es a mi interpretación, si es la interpretación del autor o si es lo que dice el texto en general. Bueno, estas son unas pequeñas pistas para que ustedes puedan identificar las preguntas en los diferentes tipos de texto. Entonces, en el nivel textual o literal, recuerden, si les preguntan qué, quién es, dónde, quiénes son,
cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es, cómo se llama, es porque toda esta información está implícita en el texto. Recuerden que también podemos encontrar preguntas como como la que vimos en el ejemplo de la caricatura, en el cuadro 4, ¿qué nos quiere decir? O en el párrafo 3 del texto, la palabra así hace referencia a. Estas son literales, se encuentran en el texto y ustedes no necesitan tener presaberes. Mientras que en la nivel inferencial, con los diferentes tipos de texto que acabamos de ver y que ya vamos a empezar a analizar los ejemplos, debemos saber qué pasaría antes de. O sea, tenemos la información de lo que pasó, pero nos toca tener un presaber o inferenciar o deducir qué pasaría antes de lo que nos estén preguntando. ¿Qué significa? Si nos dieron una opinión, nos dieron unas palabras, nos dieron unos sucesos, ¿qué significa el suceso? ¿O qué significa lo que quiso decir el actor? ¿O qué significa? Ahí ustedes tienen que deducir de acuerdo al tema que les den. ¿Por qué pasó eso? Si nos dieron una serie de listas, palabras, hechos, acontecimientos de que algo ocurrió, nosotros tenemos que deducir por qué pasaría eso. ¿Por qué pasó eso? Cuando nos dicen, ¿cómo podrías? Nos están pidiendo a nosotros que demos nuestra opinión o que demos nuestra sugerencia o nuestro argumento de cómo podría cambiar el texto, cómo podría cambiar esa situación, cómo podría mejorar la participación de ese personaje. Acá, ¿qué otro título? ¿Qué otro título? Tenemos la información, tenemos el texto y tenemos un título, pero nos están diciendo qué otro título podríamos darles nosotros. Nos están dando la información, ya sabemos de qué se trata el tema, a qué se refiere, entonces podríamos cambiar el título y sugerir otro. ¿Cuál es? Obviamente ¿cuál es la opinión del autor? ¿O cuál es la intención del texto? Recuerden que la del autor es una y la del texto es otra. ¿Qué diferencias encuentro? Entonces, muy seguramente en un párrafo nos están dando las características de algo y en otro párrafo lo contrario o los similares, para que ustedes puedan hacer la inferencia de qué diferencias hay. ¿Qué semejanzas? Igual. ¿A qué se refiere cuándo? ¿A qué se refiere cuando en el párrafo 2 el autor dice que el personaje es harapiento? Entonces, muy seguramente nos están dando una parte literal, harapiento, que se supone que nosotros debemos tener significados de palabras, vocabulario y demás. Pero ¿a qué se refiere en cuanto al texto? Recuerden que acá hay palabras que cambian, ¿no? Y dependiendo del contexto le puedo dar el significado. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué relación habrá? Es porque muy seguramente nos dieron artículos o nos dieron párrafos con argumentos de autores, argumentos de ejemplo o de autoridad, y entonces nos piden la relación de estos. ¿Qué conclusiones? ¿Qué conclusiones? Entonces ya nos dijeron el tema, ya nos dijeron que habían hecho estudios o que habían hecho pasos o que habían estudiado y que de acuerdo a todo eso que hicieron llegaron a una conclusión, ¿cierto? Entonces te están pidiendo como a qué conclusiones llegaron esas personas y cómo aparecen ahí en el texto. ¿Qué crees que se podría? ¿Por qué? Acá esta pregunta va relacionada con el nivel crítico e intelectual y te están pidiendo a ti una opinión. ¿Qué crees que podrías hacer? ¿Por qué podrías hacer eso? ¿Por qué lo cambiarías? Ahí tienes que justificar tu respuesta, argumentarla, persuadir a la persona que vaya a leer tu respuesta. En el nivel crítico intertextual tenemos preguntas como ¿crees que? ¿Qué opinas?
¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? Si se dan cuenta, acá simplemente están pidiendo su opinión sobre el tema, el texto, el artículo, la historieta. Siempre su opinión, ese juicio de valor que ustedes dan. Me parece bueno, me parece malo, estoy de acuerdo con el autor, no estoy de acuerdo con el autor. Y obviamente su respuesta, su justificación, tiene que ser con su propio argumento. Que entonces, si yo ya sé esta primera parte, base de las palabras, de cómo se ordenan, de cómo se clasifican, y luego acá llego y ya sé que esas frases, palabras forman párrafos, esos párrafos forman textos y estos textos tienen ciertas clasificaciones y que de acuerdo a esos textos y a mis presaberes puedo inferir algo, saber algo, luego puedo omitir una opinión o un juicio de valor, obviamente argumentando y justificando siempre lo que se dice.